La previa contra el Getafe que tenemos por aquí, posible 11 últimos enfrentamientos y un dato bastante interesante, Carlitos, que es este de aquí. 16 partidos consecutivos sin perder en casa contra el Getafe. Sí, es un resultado, o sea, es una estadística, Demoledora. contundente Sí. y hasta el año pasado llevaba también muchísimos años sin perder en Getafe. Os acordaréis el partido del año pasado en Getafe, que el Atleti empezó ganando y le Mm. acabaron remontando en esos últimos 10, 15 minutos fatídicos. Bueno, el Getafe es un equipo duro, difícil, históricamente en la liga para cualquiera de los equipos grandes, pero al Atleti se le ha dado especialmente bien este equipo, ¿no? Y si uno mira además las estadísticas de esos 16 últimos partidos, la mayoría de ellos con la portería cero. La mayoría de ellos con la portería cero. Ha habido De por ahí 2 empates recientes. En los últimos 3 años, el Getafe ha empatado 2 veces en el Metropolitano. Quiero decir que si mirásemos la estadística de 2012 a 2022, eran, todo de victorias, ¿no? Entonces es un de hecho, equipo no solamente es eso, Carlos, sino que hasta de la 2021 o 2022, que ganamos 1-2 en el Coliseum, el Getafe no le había marcado ni un solo gol al Atlético de Madrid en era Simeone. Ni uno, ¿eh? O Mm, sea, estamos hablando de mm. más o menos, casi 10 años sin recibir un gol del Getafe, y que tampoco es que nos haya marcado una barbaridad en los últimos partidos. O sea, creo que ha sido, Y muchas 4 en la goleadas, ¿eh? 20 Muchas goleadas por y parte del Atlético al 4 Getafe. en la 21-22, 1 en la 22-23, en la 23-24 nos marca 3. Quiere decir que realmente el Getafe ha marcado al Atlético de Madrid, ya no ha ganado, porque ha ganado solamente una vez en los últimos años, em, hace relativamente poco. Pero, dicho esto, también llevaba 20 años sin ganar en el Bernabéu y ganó. Entonces, pies de plomo Sí, también, y siempre en lo Las que cuando querías, estadísticas en al lo que, final Sí. sirven para lo sí, que sirven, para que para hablemos de ellas, para para darle ilustrarnos, colorido a las pero cosas, está para bien ilustrarnos efectivamente, estamos para pero hablando de un no. equipo que ilustrarnos. ahora mismo va noveno en liga, y estamos hablando de un equipo que, vamos, nadie confiaba que podría dar la campanada en el Bernabéu ante el Real Madrid, y no solo es que ofreciera un fútbol muy defensivo, como suele categorizar y caracterizar al fútbol de José Bordalás y de los equipos de José Bordalás, es que jugó un fútbol muy bueno. Fútbol defensivo, que no tiene por qué ser extremadamente ofensivo. Esto es otro debate que está teniendo mucho últimamente, ¿no? En entornos futbolísticos, en prensa. ¿Es un fútbol defensivo más o menos vistoso que un fútbol ofensivo? Es buen fútbol igual. Un buen fútbol defensivo practicado con cabeza y con fe hacia la portería, marcando los goles que sean necesarios para ganar, es tan efectivo como un fútbol en el que marques 5 6 goles, hagas un partidazo y todas las jugadas de gol sean extremadamente vistosas. Pero es que sobre todo el Getafe tiene ese punto de rebeldía y ese punto de mala leche, donde te marcan un gol jugando un fútbol espectacular, con buenas posesiones de balón, siendo más vertical, sin tampoco necesitar de una posesión extremadamente larga para llegarte al área y penetrar en el área rival, pero es que encima luego sabe que con ese gol, yéndose para atrás y jugando al fútbol defensivo tan bien aclimatado y tan férreo al que suele acostumbrar, pues es muy difícil que luego le marques. O sea, que yo me andaría con pies de plomo. O sea, es cierto que ahora mismo la liga muy probablemente sea la competición, como hemos dicho antes, un poquito, y hemos perfilado un poquito antes, que menos nos ilusiona, básicamente porque es la que menos posibilidades tenemos de ganar, al menos sobre el papel, o de hacer un buen papel. Pero bueno, hay que sacar el partido, que los perseguidores, pues ahí les tenemos detrás. No te puedes confiar Mm, en ningún momento. Hay que asegurar por lo menos la tercera o la cuarta plaza, porque la quinta de Champions para los equipos españoles no está ahora mismo a esta hora garantizada. Dependerá de la labor que hagan todos los equipos españoles en competición europea y del puntaje que se lleve España y Alemania, Liga Española y Liga Alemana, para ver si esa quinta plaza no la llevamos nosotros o le dan una plaza más de Champions a equipos alemanes. Así que yo no me confiaría, iría con todo. Y bueno, no sé si vamos a comentar la alineación probable, pero, Sí. pero, esta tarde ha puesto en la web, ha publicado en la web Ismael Antón pues la grave y la triste noticia de la nueva lesión de Pablo Barrios, que ahora habrá que comentar también para la gente pues que nos esté viendo y demás. En atletimedia.com tenemos toda la información siempre actualizada para el que quiera mucha más contextualización, para el que quiera leer todo lo que está pasando en el Atlético de Madrid. Son noticias que preparamos gente de atléticos por y para atléticos, ¿no?
Así que vamos con el 11, a ver si quieres Tenemos aquí el un poquito 11, la lesión de chicos. Barrios. A eso le sumamos las estadísticas que hemos dicho antes para que veáis que puede cambiar totalmente nuestro pensamiento, porque el Atlético va a salir con el equipo B, prácticamente. Mucha rotación, lógico, después del partido contra el Tottenham y el próximo partido que nos depara también. Que hay que sentenciar la Eh, eliminatoria también. exacto. Entonces, el Atlético va a salir con mucha rotación, muchos jugadores que incluso han jugado poquito, como es el caso de Julio Díaz. También se ha barajado la opción de Lenglet No, por favor, por el Norman. No, A, no, Cla- no, a no, Klas, no. a Klas le No, da por algo, favor, sí. no, por He querido favor. poner a Por Lenormand, favor. he querido poner a Lenormand para que a nadie del directo le dé un infarto. Pero que puede ser, ¿eh? Que puede ser que salga el inglés. Puede haber muchos más cambios Tiene, respecto al tiene que tenemos aquí, sentido. ¿eh? Sí, Tiene sentido, o sea, no puede jugar Pubil, Janko y Lenormand, que es, Siempre. o Jiménez, me refiero, o sea, vamos a ver, para que nos gusten más o nos gusten menos, el equipo ahora mismo está claro que hay que intentar ganar todos los partidos de liga, pero que el primero de los objetivos ya se ha conseguido, que es la final de Copa, y ahora lo que toca es darlo todo en cada partido de Champions que te queda. Y no te puedes andar con chiquitas. El otro día Sorloth no fue titular, lo va a ser pasado mañana. Baena lleva 2 partidos sin jugar, va a jugar sin lugar a ninguna duda. Vamos a ver, Nico. Nico me da más dudas, no por nada. Tendría que jugar Nico, precisamente por esto que estamos diciendo, pero es un jugador que lleva muy mal las sobrecargas de partidos, sobre todo desde que ha llegado aquí, y a ver, no vaya a ser que ahora otra vez sufra un pinchacito. y Pero bueno, tema cuántos partidos tiene pendientes Nico para activarse esa opción de compra, que también hay que mirarlos. A lo mejor Sí, por porque eso ya es otra, sabemos otra de cómo las es. razones por las que a lo creo que mejor 7 que le el Cholo quedan. decide Le no. quedan 7 partidos. 7, pues hay que Yo, medirlos, de hay que ese medirlos muy bien. 11, yo creo que se va a caer Johnny Cardoso, que viene a más, pero lo mismo. A Johnny le ha costado encontrar la regularidad, ahora que parece que lleva 3 partidos seguidos a buen nivel, jugando muchos minutos. Es un partido en casa, con tu gente. No está Mendoza por la lesión. Dale unos minutos a Obed Vargas. O sea, quiero decir, yo creo que estamos todos de acuerdo en cuál es la situación, pero ahora mismo a Johnny no lo sobrecargues, por Dios, porque lo que nos faltaba, ¿no? Lo que nos faltaba. Sin Sí, Barrios y sin Mendoza. Que juegue Obed, sí, clarísimamente. Que lleve convocado a Javi Serrano por si tiene que jugar 25 minutos. Digo Javi Serrano porque es un jugador que, aunque ya no es de los más jóvenes, pero bueno, es un jugador con experiencia, ya ha debutado con el primer equipo. Sí. El partido contra el Getafe es lo que es. Y si no eres capaz de ganar en tu casa o de dominar el partido contra el Getafe, aunque sea tu unidad H, apaga y vámonos. Sí, totalmente. sí. A Yo, ver, bueno, por comentar un poquito el 11, chicos, Nico González, lo que le comentaba a Carlitos, pues a lo mejor se cae del 11. Bueno, depende de lo que tenga palabrado Simeone con Alemania y la dirección deportiva, cuántos partidos puede jugar. Imagino que los estarán midiendo como aquella cláusula que tenía Griezmann A también, de que no podía cuentagotas, a jugar más de a cuentagotas. cuentagotas, y lo estarán midiendo muy bien para no activar esa opción de compra. Lo que decía Carlitos, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que Johnny Cardoso, ahora que por fin estamos viendo el gran fútbol de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid, ahora que está capitalizando un buen fútbol, está demostrándonos qué futbolista y cuán importante puede ser para el Atlético de Madrid, el futbolista que llevó al Betis, porque es así, dominando en el medio del campo una final europea, una final de UEFA Conference League. A lo mejor se cae Cardoso. ¿Creéis Y que, sobre todo creéis que importante también que le Cardoso. dé minutos a Julio Díaz. Perdona, Raúl, ¿creéis que Cardoso se va a quedar en la titularidad cuando regrese Pablo Barrios? sí, yo creo que No, sí. no, porque Pablo Barrios evidentemente es el futbolista que más cambia la cara del Atlético de Madrid. Podríamos decir que a lo mejor no es exactamente su mejor futbolista en cuanto a calidad técnica, pero que sí que es el que más importancia adquiere cuando está en un once inicial, y es el que más notas cuando está, cuando no está, cuando dirige y cuando toma el timón del mediocampo y cuando no. Y otro detalle importante, ahora si queréis hablamos de la lesión de Pablo Barrios, pero que le vuelva a dar, si este posible 11 termina concluyéndose así y termina saliendo así el sábado Simeone
contra el Getafe en casa, darle más minutos a Julio Díaz me parece importante. Sí. Apostar por la cantera. Sin Me ir más gusta. lejos, ayer el que viera el partido del Real Madrid contra el Manchester City, ayer Arbeloa sacó a Thiago, a un chavalín con el número 45 y le salió muy bien. Fue un mediocampista valiente, fue un mediocampista que estuvo jugando muy bien. Hay que darle minutos a la gente de la cantera. Nunca sabes cuándo un futbolista de la cantera, véase caso Pablo Barrios, por ejemplo, puede llegar a explotar y puede llegar a ser, a lo mejor no capital para tu equipo, pero una rotación cuando un futbolista le tengas apercibido, le tengas sancionado, le tengas lesionado y necesites una pequeña rotación. Un chaval de la cantera que sobre todo son los que más ganas tienen de este tipo de partidos, son los que más ganas tienen de demostrar frente a su afición, sobre todo, es capital Nos darle minutos. pregunta Borjita, ¿Barrios cuándo vuelve? ¿Por Navidad? Pues pincha si quieres, Adri, la noticia. Como ese güey me atañe a mí, pues lo comento brevemente y te dejo hablar ya, Clark, que te corto yo creo que ya dos o tres veces y me vas a querer asesinar o clavar un crucifijo en la cabeza y creo que además me lo merezco. Barrios ha sufrido una nueva lesión en el entrenamiento. Malas noticias en el Atlético de Madrid. Es yo creo que la noticia que menos queríamos leer todos, porque ahora que por fin se había recuperado de esa lesión muscular en el muslo, en el entrenamiento de hoy, pues, por lo que ha comunicado el club y por lo que va a entender a través de sus canales de comunicación oficiales y sus redes sociales oficiales, ha entrenado bien. Lo que pasa que en el último tramo de entrenamiento, donde siempre se suele jugar un pequeño partidillo preparatorio para sobre todo medir capacidad física, Pablo Barrios ha notado un pinchazo en el mismo muslo en el que estaba lesionado, lo que pasa que en un diferente músculo o grupo muscular. Está pendiente de más pruebas que garanticen cuándo va a poder volver a los terrenos de juego, cuán grave es esta nueva lesión. A lo mejor es una lesión muy, muy corta, es a lo que apunta, esa es la buena noticia, porque ha sido un pequeño pinchazo muscular, pero su evolución, como suele decir el club, marcará su regreso a la competición. Aquí nadie se retrasa y sobre todo han apuntado muchos medios de comunicación hoy, el club ya no quiere arriesgar con Pablo Barrios y el objetivo es que llegue sí o sí a la final de Copa. Con eso os digo todo. Si se retrasa, si va mal, si el pesimismo apremia, si no está bien físicamente, el club no va a arriesgar con Pablo Barrios porque ahora mismo el club, viendo el pinchazo en el entrenamiento de hoy, ha tomado una decisión que es o paramos de sobrecargar a este chico o no lo vamos a recuperar nunca, y objetivo, que Pablo Barrios llegue a Sevilla y sea titular en la final contra la Real Sociedad de Copa del Rey. Así que, Borjita, no sabemos cuándo va a volver Pablo Barrios. Y así que sí, Clark, por favor. A ver, volviendo un poco al tema del 11 y que decía Carlos que lógicamente Lenormand, Pubil y Hanco lo pueden jugarlo absolutamente todo. Y entrando en el tema de Clement Lenglet, yo tengo un problema con Lenglet y lo siento mucho y creo que lo tenemos todos, y es que sale a error por partido y que es que no te vale ni para una unidad B. Estamos hablando que sí, tenemos margen con respecto a Betis, Español, No, pero Clash, Villarreal. perdona, nosotros no tenemos ningún problema con Lenglet. Es No, Lenglet no. el que tiene un problema. Es que ese es el problema, ese es el punto. O sea, yo sinceramente veo el partido, por ejemplo, del Rayo Vallecano, que es el último que jugó, y a mí sinceramente es que no me parece que sea un partido de un central de nivel Atlético de Madrid, llámese titular, suplente, reserva, canterano o cualquier tipo de categoría. Pero no por nada, o sea, no porque no crea que tenga las capacidades físicas, sino que porque no tiene ni el nivel de concentración, ni el nivel de implicación, ni el nivel de, digamos, competitividad de querer hacerse un hueco en el 11 del Sí, Atlético de es Madrid. la sensación que nos Sí, da. es la sensación. O sea, tú ves que Jiménez, por ejemplo, sale y tendrá sus limitaciones con respecto a Pubilo Janko, tendrá sus virtudes con respecto a Pubilo Janko, pero sabes que al menos te puede competir. Claro. Lenormand, más de lo mismo. Lenglet no. Y es una sensación que tengo yo al menos y que creo que tenemos unos cuantos. Dicho esto, el resto del 11 a mí me parece bastante bueno y lo que tiene que sacar. Me gusta, como comentaba Raúl, que se le diese una oportunidad a Julio Díaz. Y bueno, a ver si Alex Baena, Thiago Almada, Nahuel Molina, pues también vuelven otra vez a dar un buen nivel y comienzan también a darle problemas de cabeza de los buenos a Diego Pablo Simeone, a ver que se me ha colado, lo siento, para de cara a los partidos importantes y que puedan ser una opción. Nahuel Molina, por ejemplo, creo que al menos, y creo que estamos todos de acuerdo, está dando brotes verdes, Jiménez también, Lenormand también. Lo que dice Raúl es cierto y se la tengo que dar, tiene que reengancharse Alex Baena y ojalá que se pueda reenganchar y el del Getafe sea el
el primer paso. Y luego, pues yo creo que Thiago Almada, Nico González, bueno, Thiago Almada sí que está un poquito más rezagado, pero Nico González también se está empezando a sentar. Sorloth ya estamos viendo que sigue teniendo muy buena Ahora, presencia en Pau, el campo y mucha importancia, sobre todo a nivel goleador. Y luego está el tema de Coque, que creo que es importante rotarlo y por ahí creo que va a ser a lo mejor más que con Cardoso también, el tema de Coque de que llegue fresco también a los partidos importantes y creo que también le daría un poco la oportunidad a Obed Vargas por eso, porque me parece que es necesario también que el capitán rote por el tema, por un puro aspecto físico y lo que comentamos siempre de que la edad pasa para todos y que es importante que tenga descanso para que llegue fresco. Y Clas Carlitos, Me ha leído la mente, perdón, porque me ha dicho Baena, y es que precisamente iba a hacer un pequeño apunte sobre Baena. Te conozco Es ya también, que sí, son virtudes divinas, Raúl, esto. Lo que te hace sí, creer, ¿sabes? sí, ya, ya. Por eso hemos tenido esa conversación tan larga hoy sobre la fe. Por eso hemos tenido ahí un coloquio sobre la fe. El único apunte que voy a hacer, ya le dejo a Carlitos que intervenga, es que Cardoso se ha sentado en el Atlético de Madrid y lo esperábamos todos. Sorloth ha vuelto, Nahuel Molina tiene brotes verdes, hasta Nico ha tenido brotes verdes el último partido frente a la Real Sociedad en el Metropolitano también. Pero es que falta Les Baena. Mi titular para este partido es Baena, por favor, escapa de la unidad B, este no es tu sitio, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás jugando en la unidad B? Que alguien le diga a este chico que tiene que salir de ahí cuanto antes. Escapada, mi titular es huida de la unidad B, misión imposible, Alex Baena intenta escapar de la unidad B. para O que sea, que veas, tiene que ponerse Raúl, la las pilas cuanto diferencia antes. que es entrar en un equipo y entrar con buen pie, ¿no? Es el caso de Lukman, que con muy poco tiempo jugando, muy poco tiempo entrenando con el equipo, ha cogido, ha cogido la titularidad, cosa que Baena no lo ha hecho. Entonces, para que veáis que no solamente vale con tener calidad, ser muy buen futbolista, sino que tienes que currártelo y tienes que estar ahí desde el primer momento, ¿no? Cardoso ya lo ha hecho. Cardoso entró con lesiones, problema parecido al de Baena, mala adaptación, pero en este punto de la temporada Cardoso podemos decir que ya se ha aclimatado al equipo y nos está dejando por lo menos destellos o retales de su calidad, pero que a Alex Baena todavía le falta y que ni de lejos está ni en un 10% cerca Y del aún nivel así, como que dice pueda Pau, alcanzar. Como dice Pau, es un plantillón para ser el equipo B, Cuidado. Sí, plantillón que a Sí. veces responde mal. Dijiste antes el partido del Rayo, me acordaba yo, donde estaba Ay, 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 Carlitos, ay. en un resort Carlitos, de 5 estrellas y estoy a punto de irme a ver un Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Menos mal que no tomé esa mala decisión. Carlitos, ¿qué te parece el 11 que comenta un poquito así? ¿Cómo lo ves? No, pues ¿Harías es algún algo cambio? lógico. Es algo que podría estar dentro de lo normal el sábado. Es algo, hay que rotar, hay que ir a Londres el miércoles, hay que pasar esa eliminatoria, llegar a cuartos ya luego pase lo que pase, cumple el mínimo minimísimo de ingresos del Atleti, bueno, pensando en ese tipo de objetivos que son los que también van a dictaminar cómo tantos ingresos, cómo organizo la temporada 26-27. Bueno, pues todas esas cosas, más allá de lo deportivo, que influyen en lo deportivo del año siguiente, es en lo que hay que centrarse. Bueno, quiero decir, pues Almada está siendo decepcionante, Nico González ha sido decepcionante, más allá de lo que hizo el otro día contra la Real Sociedad. Baena yo no diría que es decepcionante, Baena diría, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, que bueno, hay jugadores que son extremadamente buenos y cuando no les funciona el contexto de equipo donde están, son capaces de ellos por sí solos salir adelante. Y Baena no le veo que esté siendo capaz por sí solo de revertir esa situación. Ahora, yo no creo que sea una cuestión de actitud. Cuando le ves sobre el campo, el tipo lo da todo, pero no es fácil adaptarse a este equipo. Lo habéis dicho alguno de vosotros ahora mismo. No es el primer ni el segundo jugador que venía con una vitola X y le ha costado mucho. Entonces, bueno, dado el contexto, me parece un 11 bastante lógico y creo incluso que veremos a algún jugador descansar los 90 minutos, porque vimos contra el Oviedo, vimos contra la Real Sociedad, vimos contra el Español el 4-2 hace 3 semanas, que bueno, en las segundas partes pues volvía a salir el uno, el otro.
Bueno, ya vimos como Pubil el otro día no jugó ni un minuto. Bueno, pues a lo mejor este fin de semana no juega ni un minuto Llorente o no juega ni un minuto Griezmann. Bueno, es lo que hay y vamos con todo eso. Sobre lo que habéis dicho de Cardoso, es una muy buena noticia verle como le estamos viendo los 2 o 3 últimos partidos. Ahora bien, ¿de dónde venía Johnny a dónde está? Es como para ponerse de pie, Muy bien. pulgares Sí, sí, sí. arriba, bien hecho. Ahora, el otro día en el campo se ve que Johnny, cuando tiene que girarse, le Se queda hace de mucho. noche, se hace de noche, sí. Se hace de noche, y claro, como 5 está muy bien, pero es que Johnny había demostrado otras cosas, aunque todavía fuese joven y estuviese verde en el Betis, y a lo que voy es que hoy en día en un fútbol como este, 5 y ya está, no le va a dar para jugar en el Atlético de Madrid. Bueno, pues Veremos. yo, ya que ha soltado una declaración tan rotunda y tan fuerte, yo diría que Johnny Cardoso, si sigue a este nivel y si sigue mostrando Lo bueno es que es joven, tiene margen de mejora, entonces Sí, pero veremos. yo diré, yo estoy sin titulares muy rotundos, tal. Yo digo, si Cardoso se asienta, yo pues pongo siempre el condicional, puede pasar cualquier cosa. Pero yo viendo que este nivel que está sacando Cardoso se va a mantener en el tiempo y que es que lo digo siempre muchas veces, pero es que yo me enamoré de antes de que sonara para el Atlético de Madrid, yo me enamoré de este Cardoso que llegó al Betis a la final de la Conference League, de cómo jugaba, de cómo era un box to box que tan bien te defendía y que tan bien te atacaba en un mismo partido. Era un futbolista tan versátil. Yo diré, si sigue a este nivel, se va a convertir en uno de los mejores mediocampistas de la década del Atlético de Madrid. O que se va a convertir en un futbolista capital para el futuro del Atlético de Madrid. Si se queda, si no se va Ojalá, porque viene un claro. equipo y claro, se tiene que ir porque viene un equipo y paga 100 millones por él. Yo qué sé, evidentemente. Si se mantiene estable en el Atlético de Madrid, si su estadía en el Atlético de Madrid es longeva, larga y le vemos jugar bien en el Atlético de Madrid durante un tiempo, va a ser capital para el Atlético de Madrid, Johnny Veremos, Cardoso. veremos.